Muy buenas noches, estimados hermanos. Vamos a pedir la orientación de Dios para este estudio bíblico. Dios Santo que habita la eternidad, Señor, una vez más estamos ante tu presencia para pedirle, Señor, tu orientación para que podamos estudiar tu palabra y aprender un poquito más de ella, para que podamos siempre, Señor, en lo aprendido, las lecciones aprendidas, poder practicar en nuestras vidas diarias. Te rogamos, Señor, ayúdanos a comprender estos mensajes y que también la transmisión sea bastante estable para provecho de todos los que estamos conectados para este estudio bíblico. Te lo agradecemos, estas bendiciones, en nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar entonces sobre la nación de Israel, sobre su posición estratégica en el mundo antiguo. Dios formó a partir de Abraham una nación distinta a las demás, ubicadas en un lugar donde esas otras naciones tenían que pasar, porque había una red de caminos importantes que pasaba por la tierra de Canaán, donde ocuparon las tribus de Israel. Dios estableció las condiciones óptimas para que las demás naciones que obligatoriamente pasarían por Canaán aprendiesen a través de Israel el camino del verdadero Dios. De igual manera, su pueblo de Israel, tendría que preparar el camino para la venida del Mesías. Y la larga historia de Israel va desde Abraham hasta Jacob, y luego han pasado por la esclavitud en Egipto, la peregrinación por el desierto por 40 años, pasaron por la conquista de la tierra prometida, y los tiempos de los jueces vinieron luego enseguida, y después el tiempo de los reyes de Israel. Hubo también la fragmentación de este reino, la invasión del imperio asirio desde el norte hacia Israel, y el cautiverio también luego, más tarde, en Babilonia del reino del sur, del reino de Judá, hasta finalmente llegar en esa línea del tiempo en la venida del Mesías en tiempos del yugo romano. Los mismos romanos que en el año 70 de nuestra era sitió y destruyó Jerusalén y el templo, dispersando a los judíos por todo el mundo. Una historia muy difícil que Dios tuvo que intervenir en una cantidad de veces, a pesar de que sus propósitos primarios de Dios era que la nación de Israel viniese a ser ejemplo para las demás naciones de todo el mundo. Y a pesar de que eso no se ha cumplido, no hay lugar a dudas en afirmar que Israel sí influenció al mundo antiguo y aún al mundo moderno, evitando la hegemonía del camino de Satanás a través de los tiempos, balanceando, equilibrando la historia de la humanidad. El mundo antiguo, antes de Noé, siguió su propósito, su propio camino, y fue destruido. Después de Noé,
con las incesantes intervenciones de Dios, el mundo moderno ha sobrevivido más del doble del tiempo que el mundo antes del diluvio. La historia de la formación de la nación de Israel después del diluvio marcó una profunda diferencia. Abraham, Isaac y Jacob, llamados por Dios para que originen la nación de Israel, ellos se mantuvieron firmes en las promesas de Dios. Los 12 hijos de Jacob, cuyo nombre fue cambiado para Israel, sus hijos formaron, los varones, las 12 tribus de la nación de Israel. ¿Y cómo comenzaron? El libro de Éxodo responde, Éxodo capítulo 12. Vamos a leer los versículos 40 y versículo 41. Versículo 40. El tiempo que los hijos de Israel vivieron en Egipto fue de 430 años. Versículo 41. Y sucedió que al cabo de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. Los hijos de Israel se multiplicaron a punto de formar una nación, siendo aún ellos esclavos de los egipcios. Eso es realmente increíble. Una nación forjada en el sufrimiento y esclavitud que no ha dado cabida para la prepotencia ni fomentó la autoconfianza. Dios forjó una nación en 430 años, como hemos leído, y eso fue desde el llamado de Abraham en el año 1874 a.C., hasta el día que salieron de Egipto en el año 1444 a.C. Y aquí vamos a ver el pacto que Dios hizo con su pueblo Israel. Dios hizo pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob, prometiendo la descendencia. Y Dios también hizo un pacto con la nación de Israel cuando salieron de la esclavitud de Egipto. Seguimos en Éxodo. Ahora vamos a ver el capítulo 19, versículos 7 y 8. Éxodo 19, versículo 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que el Eterno le había mandado. Versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que el Señor ha dicho, haremos. Pero un pacto no se hacía con tan solo una confirmación, sino que mínimamente era necesario para su validez que él mismo fuera ratificado por lo menos 2 veces más, es decir, 3 veces en total. Éxodo capítulo 24, versículo 3, dice: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Eterno y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz, esas por segunda vez, y dijo: haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Así que por segunda vez
ratificaron su obediencia a Dios y luego vino la tercera confirmación de este pacto de Dios con su pueblo en Éxodo capítulo 24, ahora versículo 7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y obedeceremos. Entonces Dios entregó, una vez confirmada estas 3 veces, Dios entregó la tierra prometida a su pueblo y en un lugar estratégico en el mundo antiguo. Según el libro de Jueces, capítulo 20, los límites de norte a sur conquistados por la nación de Israel fueron: Jueces capítulo 20, versículo 1. Entonces salieron todos los hijos de Israel, y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Beerseba, y la tierra de Galaad, al Señor en Mizpa. Esa porción de territorio que Dios prometió a Abraham medía más o menos 320 a 380 kilómetros desde Dan al norte hasta la península del Sinaí al sur. De oeste a este, los límites fueron desde la costa mediterránea hasta la depresión del río Jordán. La longitud varió de 50 a 80 kilómetros. Y estamos hablando de un territorio que llegó hasta 30,000 kilómetros cuadrados. Por su ubicación entre las grandes civilizaciones que se desarrollaron entre los ríos Tigris y Éufrates, y también el Nilo, y por estar enclavada al sur de los reinos de Asia Menor, la tierra de Canaán desempeñó un papel preponderante en la historia del Próximo Oriente antiguo. En las caravanas de comerciantes y en los carros de guerras se transmitían valores culturales y comerciales que influyeron de forma destacada en la región. Esos intercambios culturales, comerciales y bélicos pusieron en contacto al pueblo de Israel con sus vecinos del Próximo Oriente antiguo. Las relaciones entre los pueblos se efectuaban a través de una serie de caminos, de los cuales se mencionan algunos en la Biblia. Números, capítulo 20, versículo 17, leemos: te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. De esta manera, y recapitulando, Dios permitió al mundo antediluviano, de Adán hasta Noé, desarrollar su sociedad y seguir su propio camino sin que Dios interviniera, para que se demostrase a través de los resultados, o sea, en la práctica, los resultados de seguir el camino de Satanás.
como consecuencia. La maldad llegó tempranamente al colmo al cabo de unas cuantas generaciones. Por eso Dios destruyó aquella mala generación con un diluvio. Luego, después del diluvio, la civilización nuevamente empezó a levantarse. Pero los hombres siguieron aglutinados en la región de Mesopotamia. Como los resultados ya eran conocidos, y para que no volviera a suceder lo que sucedió con la civilización anterior al diluvio, ahí sí Dios intervino y dispersó los pueblos y naciones sobre el globo terrestre y separó sus capacidades para la religión, para la filosofía y tecnología. Uno de los grandes motivos ocultos para los eruditos de la Biblia es que Dios rompió con eso la hegemonía de Satanás sobre la civilización y apartó la población del sitio donde ese ser tenía su trono, que era Mesopotamia, donde estaba originalmente el jardín del Edén. Habiendo entonces cambiado la disposición del mundo antiguo, Dios llamó a Abraham para ser el padre de su nación escogida y los puso en un lugar más visible y estratégico. La tierra de Canaán es el lugar donde puso al pueblo de Israel para que ellos enseñasen a las personas de distintas naciones y pueblos de Europa, Asia y África que forzosamente tenían que pasar por Israel. Y de esa sociedad distinta y teocrática, esas demás naciones, esas otras naciones llevarían desde ese lugar, llevarían a sus lugares de origen distantes el conocimiento del verdadero Dios. Esa verdad no fue claramente entendida porque las cosas no ocurrieron así. Israel, en vez de enseñar a las naciones en su paso por su tierra, la tierra prometida, la tierra de Canaán, más bien lo que pasó con Israel es que ellos, en vez de enseñar, ellos aprendieron lo malo de las naciones. Y ahí viene, después que estableció Israel en la tierra de Canaán, viene el tiempo de los jueces y posteriormente de los reyes. Y eso vamos a hablar ahora. Dios dispersó a los pueblos y naciones que se concentraban en la región de Mesopotamia y luego llamó a Abraham, un descendiente de Sem, desde ese lugar para venir a ser el padre de su pueblo escogido. Dios prometió a Abraham la tierra de Canaán, que vino a ser un nuevo lugar estratégico en el mundo antiguo, rompiendo la hegemonía de Satanás sobre las naciones. Dios forjó su nación Israel en 430 años, desde el llamado de Abraham hasta el día que salieron de Egipto, donde fueron esclavos. Y ese aprendizaje también incluyó los 40 años que peregrinaron, y se va sumando, que peregrinaron por el desierto antes de conquistar la tierra prometida,
al mando de Josué. Mientras vivió Josué, el pueblo fue fiel a Dios. A los 25 años de haber entrado y conquistado la tierra prometida, Josué murió a la edad de 110 años. Después de Josué, la nación de Israel entró en un periodo conocido como el periodo de los jueces, que fueron personas que Dios levantó de entre su pueblo para librar a Israel cada vez que eran oprimidos por pueblos extranjeros. El periodo de tiempo de los jueces de Israel comenzó después de la muerte de Josué y concluyó en el tiempo del profeta Samuel, un periodo que duró 330 años. En los tiempos del profeta Samuel, los israelitas pidieron ser gobernados por un rey humano. Saúl fue ungido por Samuel como el primer rey sobre las 12 tribus de Israel. La nación de Israel estuvo 112 años unida bajo sus primeros 3 reyes, Saúl, David y Salomón. Con la muerte de Salomón, el reino de Israel se dividió en 2. El reino del norte, conocido como Israel, con 10 tribus y su capital, Samaria. El reino del sur, conocido como Judá, con la tribu predominante de Judá, más los benjamitas en menor número. Los levitas, que no tenían posesión, porque ellos eran de la clase sacerdotal, estuvieron distribuidos en los 2 reinos, sin herencia a la tierra. El número original de 12 tribus se mantuvo porque la tribu de José fue contada como 2 tribus a nombre de sus hijos nacidos en Egipto, Manasés y Efraín, contado entre las 10 tribus del norte. El reino del norte, Israel, tuvo 19 reyes, el reino del norte, todos malos, que gobernaron por 209 años, hasta que en el año 722 a.C. fueron llevados cautivos a Asiria. Desde entonces, su rastro histórico se perdió y nunca más volvieron a Canaán. El reino del sur, Judá, tuvo más 20 reyes, de los cuales 8 fueron considerados buenos. El último rey legítimo de Judá, del reino del sur, fue Joaquín, también conocido como Jeconías, cuyo padre fue Joacim, también conocido como Eliaquim. Joacim fue el segundo hijo del rey Josías. Para entender, veremos la sucesión desde Josías, quien reinó 31 años sobre Judá. Primera de Crónicas, capítulo 3, versículo 15 dice: y los hijos de Josías, Joanán, su primogénito. No se sabe cómo murió Joanán y él nunca fue rey. El segundo, Joacim. El tercero, Sedequías. El cuarto, Salum.
Este último, el menor de los hijos de Josías, fue el rey de Judá. Algunas traducciones, como la de la lenguaje de hoy y otras traducciones, lo nombra no como Salum, sino como Joacás, rey Joacás de Judá. Según la Biblia, a la muerte de Josías, el pueblo fue quien nombró a su hijo menor Salum, conocido como Joacás, como el nuevo rey de Judá. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 30, vamos a leer la segunda parte de este versículo que dice: entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo pusieron por rey en lugar de su padre. Pero a los 3 meses de su reinado, el faraón de Egipto intervino, destituyó a Joacás y puso al segundo hijo mayor de Josías, el primogénito ya no vivía, Josías, su segundo hijo mayor de Josías que vivía, de nombre Eliaquim, lo puso el rey de Egipto en el trono de Judá. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 34. Entonces Faraón Necao puso por rey a Eliaquim, hijo de Josías, en lugar de Josías, su padre, y le cambió el nombre por el de Joacim, y tomó a Joacás, y lo llevó a Egipto, y murió allí. Entonces, en el caso del sucesor de Josías, el legítimo era el hijo mayor vivo. Y a través de Faraón de Egipto se corrigió el error del pueblo de haber puesto en realidad su hermano menor, el hijo menor de Joacim, el hermano menor de Eliaquim, Joacim, que se llama Joacim. Joacim, una vez corregido ese error, Joacim reinó 11 años y a su muerte, su hijo Joaquín, también conocido como Jeconías, asumió la sucesión hereditaria del trono de Judá. Si vamos a la genealogía de Jesús, veremos que Jesús es descendiente de David por el linaje de Joacim, a través de su hijo Salatiel y su nieto Zorobabel, nacido después del cautiverio en Babilonia del pueblo de Judá. Mateo capítulo 1, versículo 11 y versículo 12 dice: Josías engendró a Jeconías. Estamos leyendo la genealogía de Jesús. Por el medio leemos: Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en tiempos de la deportación a Babilonia. Versículo 12. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel, y así sucesivamente uno puede continuar leyendo hasta Jesús. Sin embargo, el nombramiento último rey de Judá, el nombrado último rey de Judá, el conocido rey Sedequías, no se encuentra en la genealogía de Jesús, porque no fue un rey legítimo para Dios, ni para sus profetas, porque Sedequías fue colocado en el trono por Nabucodonosor II, rey de Babilonia. No hubo sucesión hereditaria, pues Sedequías no era descendiente de Jeconías, sino que era su tío. Segunda de Reyes, capítulo 24, versículo 15 y versículo 17 dice, versículo 15, asimismo llevó, hablando de Nabucodonosor, quien lo llevó, cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey,
a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. Versículo 17. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías, su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. Sedequías solo obtuvo un reconocimiento como rey parcial, pues algunos siguieron considerando rey a Joaquín, aunque estuviera en cautiverio. El reinado de Sedequías contó con la oposición de los profetas Ananías y Jeremías. Incluso una de las profecías de Jeremías que profetizaba el regreso del rey Jeconías, que se encontraba preso en Babilonia, se cumplirá con Jesús, su descendiente, cuando Jesús reine sobre toda la tierra, desde Jerusalén en el milenio futuro del reino de Dios, ya que Jesús, volviendo a recalcar, es descendiente del linaje de Jeconías a través de Salatiel y Zorobabel, y no así del linaje de su tío Sedequías. Jesús no es descendiente del linaje de Sedequías. Jeremías capítulo 28, 4, aquí está la profecía, dice: y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice el Eterno. Y mira que es una profecía cuando Sedequías estaba gobernando Judá. Y aquí quien volvería es Jeconías. Porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. El profeta Ezequiel y otros muchos personas también siguieron reconociendo a Joaquín o Jeconías como rey a pesar del cautiverio. En el año 562 a.C., Joaquín fue liberado por el sucesor de Nabucodonosor, fue liberado por Evil Merodach. Jeremías capítulo 52, versículo 31 dice: y sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12, a los 25 días del mes, Evil Merodach, rey de Babilonia, en el año 1 de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Aparte de la Biblia, Joaquín o Jeconías es referido en tablillas administrativas babilónicas sobre raciones o entregas de aceite durante su exilio en Babilonia. Fueron descubiertas en dicha ciudad esas tablillas de arcillas que datan del 10º al 35º año de Nabucodonosor II. Una de esas tablillas llama a Joaquín rey. Después de sacarlo de la cárcel, dice la Biblia, Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo 28, y le habló con benevolencia, le habló el nuevo rey de Babilonia, y puso a Joaquín, y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Así que, después de su prisión, le nació Salatiel a Joaquín, Jeconías, y Salatiel tuvo su hijo, que es su nieto de Joaquín, a Zorobabel, que se encuentran ambos en el linaje de Jesús. Mientras, como dije antes, Sedequías lo mataron. Sus hijos varones, todos lo mataron frente a su padre, el rey Sedequías. Y al rey Sedequías el rey Nabucodonosor le sacó sus ojos. Y Sedequías murió en una prisión en Babilonia. A diferencia del reino del norte,
que nunca volvió a Canaán, los judíos, reino del sur, regresaron a su tierra para reconstruir Jerusalén y el templo 70 años después del cautiverio en Babilonia. Cuando el rey persa Artajerjes I decretó en el año de 457 a.C. el regreso de los pueblos cautivos por Babilonia a sus lugares de origen, beneficiando también a los judíos que regresaron a Jerusalén. Ese histórico decreto se encuentra en exposición en el Museo Británico de Londres y está grabado en un cilindro de arcilla parecido a una mazorca de maíz en escritura cuneiforme. A los 560 años después que los judíos volvieron de su cautiverio, Jesús fue bautizado en el año 27 a.C., a la edad de 30 años, iniciando su ministerio con el anuncio de la llegada del reino de Dios. Y finalmente 43 años más tarde, es decir, en el año 70 de nuestra era, el general Tito sitió y destruyó la ciudad de Jerusalén y el templo en la guerra de los judíos con los romanos. Los judíos que huyeron de la invasión romana al reino de Judá se dispersaron entre las naciones, terminando así una etapa importante de la historia conocida del pueblo de Israel. Vamos a hablar un poco más, volviendo en el tiempo, sobre la conquista de la tierra de Canaán y los jueces de Israel. Entonces, regresando sustancialmente en el tiempo, por ocasión de la conquista de Canaán, el pueblo de Israel no entendió o simplemente no obedeció al mandato divino para conquistar toda la tierra de Canaán. Las 12 tribus en que Israel estaba conformada, luego después de los 40 años que estuvieron en el desierto al mando de Moisés, comenzaron a la conquista de la tierra prometida al mandato de Josué en lugar de Moisés. Moisés murió antes de entrar a la tierra de Canaán. Los israelitas no conquistaron la tierra de Canaán completamente. El libro de los jueces dice que los de la tribu de Benjamín no desposeyeron del todo a los jebuseos, y que los de las tribus de Manasés, Efraín, Zabulón, Aser y Neftalí tampoco lo hicieron con los cananeos, y los de la tribu de Dan no lo hicieron con los amorreos. ¿Y cuál fue la causa de no conquistar toda la tierra? La causa fue su desobediencia. Jueces, capítulo 2, versículo 16 y 17 dice, versículo 16, y el Eterno levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Versículo 17, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos del Eterno. Ellos no hicieron así. Y Jueces capítulo 3, versículo 1 y versículo 5 dice, complementando, estas pues son las naciones que dejó el Eterno para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Versículo 5, así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Aquí vemos el pecado de la desobediencia que llevó a Israel como nación
a no acceder totalmente la tierra prometida. La conquista debería ser poco a poco, avanzando conforme su fidelidad y a su fidelidad a las leyes y los mandamientos de Dios. Pero influenciado por las naciones vecinas, en vez de enseñar el camino del verdadero Dios a estas otras naciones, más bien aprendieron de ellas. Después de la muerte de Josué, el pueblo fue oprimido por diferentes naciones, empezando por los sirios por 48 años, luego por los moabitas por 98 años, por los filisteos por algunos años, luego por los cananeos por 60 años. Por último y simultáneamente fueron oprimidos por los madianitas y amalecitas 103 años, filisteos por 20 años y amonitas por 49 años. Por las sucesivas opresiones, Dios levantó a lo largo de ese periodo a 14 jueces como Sansón e incluso una mujer, Débora. Ahora vamos a ver el traspaso de los jueces a los reyes de Israel. Después de más de 3 siglos gobernados por los jueces, el pueblo de Israel rechazó el modelo teocrático en que eran gobernados. Veamos 1 Samuel capítulo 8 para comenzar a entender este punto. 1 Samuel capítulo 8, versículo 6. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Versículo 7. Y Samuel oró al Eterno. Y dijo el Eterno a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Acá hay algo muy interesante. Esta no fue la primera vez que el pueblo anheló por un rey humano. Durante el periodo de los jueces, en más de una oportunidad, hubo intentos por establecer un rey sobre Israel, pero Dios ha estado interviniendo y no ha permitido que tuvieran reyes humanos antes del tiempo establecido. Por ejemplo, el pueblo de Israel intentó hacer rey a Gideón, quien fue el 5º juez de Israel. Unos 100 años antes que Saúl efectivamente fuera, él podría haber sido rey sobre Israel, pero Dios no lo permitió. Y unos 60 años antes que Saúl fuera coronado rey de Israel, otro personaje, Abimelech, también intentó autonombrarse rey. Y llegó un punto que Israel sí lo rechazó al gobierno de Dios. Ya en tiempos del profeta Samuel, el pueblo pidió un rey. Samuel argumentó de parte de Dios que ese camino los llevaría a la ruina. Y la respuesta del pueblo fue la siguiente. 1 Samuel capítulo 19, vamos a leer algunos versículos más. Versículo 19, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Versículo 20, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Versículo 22. Y el Eterno dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Este es un punto muy importante. El pueblo elegido por Dios
lo rechazó definitivamente como gobernante. Pero como Dios es omnisciente, es decir, sabe todas las posibilidades y tiene una respuesta para todo, Él había previsto esa posibilidad y la utilizó como una transición para las cosas que ocurrirán en el futuro, cuando establecerá su reino sobre la tierra. Veremos lo que varió. Israel dejaría de ser un gobierno teocrático, conducido por los jueces, y se asemejaría a las naciones vecinas al asumir un rey humano con la conducción del pueblo de Israel. Dios había planeado que si eso ocurriese, el Mesías nacería de la descendencia de estos reyes humanos para en un futuro recuperar legítimamente el trono para Dios. El pueblo había elegido un camino sin vuelta, rechazando a Dios como su gobernante directo. Por eso Dios dispuso recuperarlo a través de Jesús como descendiente del linaje real de los reyes de Israel. Y en un futuro Dios restaurará su reino y su capital. La ciudad de Jerusalén apareció tardíamente en la historia de la tierra prometida, es decir, 400 años después de que Israel ingresó a Canaán, cuando el rey David estableció la ciudad de los Jebuseos, la antigua Salem, como capital de Israel. Como se indicó anteriormente, Dios era el gobernante de Israel, y la Biblia habla de una ciudad en el cielo de nombre Jerusalén, hecha con muros de jaspe y calles de oro. Jerusalén significa ciudad de paz. Esa es la capital original del reino de Dios, creada en el principio de todas las cosas. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, Dios construyó en el tercer cielo esta ciudad magnífica, con longitud, anchura y altura y largura iguales de 2.160 kilómetros, un cubo perfecto. Cuando Dios fue rechazado como gobernante por su pueblo Israel, también Jerusalén del cielo dejó de ser la capital del pueblo físico de Israel. Por ese mismo momento histórico, Dios concedió por un tiempo un puesto de rey de Israel a los reyes humanos, en especial a los descendientes de David. Al mismo tiempo tuvo que preparar un lugar para establecer su reino futuro. Dios introdujo a Jesús en el linaje del rey David, de la tribu de Judá. Así, no solamente Jesús recuperará ese trono que en un principio pertenecía a Dios, sino que estableció en la nación física de Israel una ciudad capital neutra para el linaje de David. Y esa fue la ciudad de Salem de los Jebuseos, convertida en Jerusalén en tiempos de David. Está clara la idea. Ambos tienen un principio común. Tanto Dios como Jerusalén del cielo vienen primero. Luego Dios permite ser reemplazado por reyes humanos y la ciudad de Jerusalén del cielo es reemplazada por la Jerusalén terrenal. En la última etapa futura, Dios recuperará legítimamente el gobierno de Israel a través de Jesús, que asumirá el trono de David en su segunda venida. Luego, cuando toda la maldad sea finalmente exterminada,
Después del reinado de Cristo con sus santos resucitados, entonces sucederá lo que está previsto en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 21, vamos a leer los versículos 1 y 2. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. La ciudad de Jerusalén del cielo bajará al final sobre la ciudad de Jerusalén terrenal. Motivo principal del por qué Jerusalén aún existe hasta hoy, después de más de 3.000 años, es para ser reemplazada por la ciudad de Jerusalén celestial. La historia de Israel es muy larga y detallada. Acá estamos resumiendo los hechos principales hasta su dispersión causada por el Imperio Romano. Su historia aún continúa, pues en 1948 se fundó el moderno Estado de Israel y en un futuro próximo los judíos tendrán una parte preponderante en la profecía bíblica, así como sus hermanos que hoy están dispersos entre varias naciones. Muy buenas noches, hermanos.